Tema 3. El reinado de Fernando VII, sus etapas. Fernando VII se oponía a las medidas liberales y siempre quiso gobernar como un rey absolutista. Su reinado se puede dividir en 3 fases. La primera fase es el sexenio absolutista, que va desde 1814 hasta 1820. A su llegada a España en 1814 se encontró con un país totalmente entregado a él. Los españoles habían luchado por la vuelta de su rey, le llamaban el deseado, y pocos conocían lo que se había hecho en Cádiz. Por tanto, y desde el principio, el rey contó con el apoyo del pueblo, el ejército y las clases más privilegiadas. De hecho, a su llegada, un grupo de diputados serviles publicó el Manifiesto de los Persas, en el que se solicitaba la vuelta al absolutismo. Por tanto, las primeras medidas de gobierno de Fernando VII consistieron en la disolución de las Cortes, la derogación de la Constitución de 1812 y la legislación de Cádiz. Además, se produjo una durísima represión contra los liberales y los afrancesados también, que sufrieron cárcel y destierro, si bien estos serían perdonados a partir de 1818. La actuación de Fernando VII hay que encuadrarla en el contexto histórico de su época, que es la Restauración, el momento en el que toda Europa estaban volviendo a los antiguos reyes absolutos y acababan con las innovaciones traídas por la Revolución Francesa y por Napoleón. El posterior gobierno de Fernando VII siguió con las prácticas típicas del antiguo régimen. El rey nombraba y destituía ministros a su antojo y conservaba el poder real, compartiéndolo únicamente con un puñado de amigos que se llamaba la camarilla. Su actuación fue totalmente nefasta y provocó la ruina del país. Para 1814, recordemos que su reinado comienza en 1814, el gobierno ingresaba 650 millones en concepto de impuestos, pero se gastaba 850 millones y arrastraba una deuda de 12.000 millones también, a la que había que sumar los gastos provocados por la nueva guerra en América y la reconstrucción del país. Las malas cosechas y la vuelta de los derechos señoriales provocaron la ruina del campesinado. Además, la pérdida de las colonias americanas llevó al cierre de numerosas fábricas y empresas. También esto significó el paro de los obreros y no solo arruinó a los obreros, sino también arruinó a la burguesía. Los militares tampoco estaban de acuerdo con la política fernandina debido a la negativa de integrar a los guerrilleros, que habían tenido mucha importancia, como hemos visto en los epígrafes anteriores, en el ejército. Tampoco estaban contentos con la guerra en América y también contaban con unos sueldos muy bajos, que estaban pagados a menudo con retrasos. Todo esto, más la dura represión, llevó a una fuerte oposición a Fernando VII, encabezada por los liberales. Ante la imposibilidad de llegar al poder de forma pacífica, los liberales, muchos de ellos en el ejército, van a recurrir al pronunciamiento militar, también conocido como golpe de Estado. En 1814, el mismo año que empezó a gobernar Fernando VII, se produjo el levantamiento de Espoz y Mina en Pamplona. En 1815, el de Porlier en La Coruña. En 1816, el de Richard en Madrid. Y en 1817, el de Lacy en Barcelona. Solo descansaron en 1818 y en 1819 ocurrió el de Vidal en Alicante. Todos ellos fracasaron y casi siempre llegaron a la ejecución de sus protagonistas, es decir, de los que los habían liderado. A continuación entramos en la segunda fase del gobierno del reinado de Fernando VII, que es el trienio constitucional, que va desde 1820 hasta 1823. En 1820, en Cabezas de San Juan, el general Riego lleva adelante otro pronunciamiento militar, pero en este caso ocurre con éxito, no como en los anteriores que hemos visto. Fernando VII se ve obligado a jurar la Constitución de 1812, que aparece en el epígrafe 2, y a colocar a los liberales en el gobierno. Sin embargo, este grupo se encontraba dividido en dos bandos enfrentados: los moderados o doceañistas y los progresistas o radicales. Los moderados eran los antiguos liberales de Cádiz y representaban los intereses de la burguesía urbana de negocios y de los exiliados. Su ideología se basaba en la necesidad de un gobierno fuerte, en mayor poder para el rey, en la defensa de una libertad de prensa restringida, el sufragio censitario y las cortes bicamerales. Eran un grupo minoritario en el Parlamento. Los progresistas eran los liberales más jóvenes y defendían los intereses de las clases populares urbanas, los militares, los intelectuales y las profesiones liberales. Su ideología se basaba en unas cortes unicamerales y fuertes, la libertad de expresión y el sufragio universal. Hemos hablado, los moderados, sufragio censitario, los progresistas, sufragio universal. Y también
el anticlericalismo. Eran el grupo mayoritario en el Parlamento y se agrupaban formando las sociedades patrióticas. El primer gobierno del trienio estuvo formado por los moderados y dirigido por Martínez de la Rosa, que duró desde 1820 hasta 1822. Su labor legislativa fue muy similar a la de las Cortes de Cádiz de 1812, el fin de los derechos señoriales, la desamortización eclesiástica, la reducción del diezmo a la mitad, la liberalización de precios y salarios, la ley de supresión de monacales, el restablecimiento de la milicia nacional, la ley de orden público, el reglamento general de la instrucción pública, enseñanza secularizada y dividida en primaria, secundaria y universitaria, y una gran reforma de la hacienda basada en un impuesto único, la petición de créditos de la banca extranjera, el aumento de los consumos, impuestos indirectos son los consumos, y la devaluación de la moneda. Sin embargo, Fernando VII nunca aceptó de forma sincera el liberalismo, y es que sus ideas no eran liberales, él era un absolutista, y se propuso acabar con el nuevo gobierno. Inicialmente va a fomentar la creación de guerrillas absolutistas que se hacen fuertes en el norte de España y llegan a tomar la ciudad de Urgel en 1822. Además, instigó ese mismo año un intento fallido de pronunciamiento militar, conocido como la sublevación de la Guardia Real. Ambos hechos van a precipitar la caída de los moderados y la subida al poder de los progresistas, dirigidos por Evaristo San Miguel, que gobernó de 1822 hasta 1823. ¿Y por qué ocurre esta caída de los moderados y llegan los progresistas? Obviamente, Fernando está haciendo todo lo posible por terminar con el liberalismo y esto produce el efecto contrario, que en vez de los moderados, que eran como los más liberalistas tranquilos, pues llegan los progresistas, que son más exigentes y mucho más diferentes a Fernando VII. Pero este gobierno pudo hacer muy pocas cosas. ¿Por qué? Porque Fernando VII solicitó en secreto la intervención en España de la Santa Alianza para acabar con el liberalismo. El hecho de que se hubiesen producido revoluciones en Nápoles y Portugal, a imitación de España, preocupó a las potencias europeas, que se reunieron en el Congreso de Verona, que ocurrió en 1822, y decidieron la invasión de España. Esta tarea fue encomendada a nuestro vecino, Francia, que organizó un ejército dirigido por el duque de Angulema, conocido como los 100.000 hijos de San Luis, que contó con la ayuda de 35.000 guerrilleros absolutistas españoles, conocidos como los voluntarios realistas, que obviamente si eran absolutistas, pues estaban de acuerdo con la petición que había realizado Fernando VII. La invasión se produjo en 1823 y el gobierno liberal fue derrotado fácilmente. Ya entramos en la última fase, la década ominosa, que duró desde 1823 hasta 1833. Lo primero que hace Fernando VII tras el triunfo de la invasión va a ser la publicación del decreto del 1 de octubre, que significaba la vuelta al absolutismo y la puesta en marcha de las siguientes medidas. Son muchas, pero bueno, vamos a empezar. La derogación de la Constitución de 1812, la restitución de los ayuntamientos anteriores a 1820. No olvidemos que se había cambiado cómo se elegían los ayuntamientos y tenían decisión pues los ciudadanos del pueblo que fuese el ayuntamiento, pues esto lo cambia. La revocación de los ascensos administrativos y militares, la vuelta al antiguo sistema fiscal, el restablecimiento del diezmo, que antes habíamos dicho que se había partido a la mitad, que solo era la mitad del diezmo, pues ahora vuelve a ser el diezmo entero. La anulación de la desamortización y la venta de monasterios, la restauración de los derechos señoriales y la anulación de todas las leyes del trienio. Todo lo que se había hecho los 3 años anteriores, fuera. Además, tuvo lugar una fortísima represión dirigida por Calomardi, que era el principal ministro de Fernando VII, que produjo unas 80.000 víctimas, entre ejecutados, encarcelados y exiliados. Las comisiones militares se encargaron de purgar el ejército y sabemos que juzgaron a 1.094 militares, de los que 132 fueron ejecutados y 435 llevados a prisión. Las juntas de purificación depuraron a los funcionarios y profesores, pero de ellas no se tienen cifras fiables. Por último, las juntas de fe se encargaron de la censura y estuvieron a cargo de la Inquisición. Además, los voluntarios realistas llevaron adelante un sangriento ajuste de cuentas generalizado. Sin embargo, la dureza de la represión creó un escándalo tal en toda Europa que el rey se vio obligado a promulgar un decreto de amnistía en 1828. Con todo, Fernando VII había aprendido la lección y decidió crear un nuevo tipo de absolutismo. O sea, no es que quitase el absolutismo, pero que creaba un nuevo tipo, lo modelaba.
Así crea el Consejo de Ministros. Con una mayor capacidad de gobierno, se aplica una política económica de restricción de gastos que lleva a la instauración de los primeros presupuestos de Hacienda. Finalmente, se llegaron a nombrar algunos ministros liberales moderados como Cea Bermúdez o López Ballesteros. Sin embargo, la acción de gobierno propiamente dicha fue tan ineficaz como durante el sexenio. La vuelta de los derechos señoriales y el aumento de los precios provocó la ruina de la agricultura. Algo similar también ocurrió con el comercio y la industria debido a la independencia de América. Y a pesar de los intentos de revitalizar estos sectores, como la promulgación del Código de Comercio en 1829 y la creación de la Bolsa de Madrid en 1831, pues esto sirvió de poco. Para solucionar los problemas, en la Hacienda se nombró a un ministro liberal, López Ballesteros, que se encontró con un grave problema. Los gastos se disparaban ante las nuevas guerras y la banca extranjera solo daba créditos muy altos ante la negativa de Fernando VII de pagar las deudas contraídas por el trienio. Y es que Fernando VII no se sentía responsable de las deudas que se habían ocurrido en el trienio y por tanto él dijo que no las pagaba, que eso no era su gasto. La única solución que se le ocurrió a López Ballesteros fue la creación de un impuesto único, pero el rey rechazó esta propuesta, lo que llevó al país a la quiebra, porque obviamente no podían pagar estas deudas que tenían. Esta situación llevó al surgimiento de una fuerte oposición, tanto por parte de los liberales como de los absolutistas. ¿Por qué los dos grupos? Porque los dos rechazaban el nuevo absolutismo fernandino. Los liberales porque obviamente no tenían pues, el pensamiento absolutista y los absolutistas porque no les gustaba este modelo, ¿cómo decirlo?, light de absolutismo. Los liberales volvieron a la táctica del pronunciamiento militar. Espoz-Mina lo intentó en Vera del Bidasoa en 1830 y Torrijos en Málaga en 1831, pero en ambos casos fracasaron. Los absolutistas se agruparon alrededor de Carlos María Isidro, hermano pequeño del rey y heredero al trono ante la falta de descendencia de Fernando VII, y es que para este momento Fernando VII no tenía ningún hijo ni hija. Este grupo fundó el Partido Realista, que en 1826 publicó el Manifiesto de los Realistas Puros, defendiendo la vuelta al absolutismo anterior a la Revolución Francesa. Ellos querían el absolutismo de antes. Muchos voluntarios realistas empezaron a formar guerrillas en el norte de España. En 1827 se produjo una sublevación realista en el Pirineo catalán, la Guerra de los Agraviados o de los Malcontents, pero fracasó al igual que los intentos liberales y Fernando VII reprimió a ambos grupos con igual dureza. Fernando VII no quería que hubiese pronunciamientos militares ni de unos ni de otros. En 1829, sorpresa y boda, Fernando VII se casa con María Cristina de Borbón, naciendo su hija Isabel el año siguiente, en 1830. Ante el hecho de que la heredera al trono sea una mujer, y para impedir que reine su hermano, Carlos María Isidro, que era opuesto a su política, Fernando firma la Pragmática Sanción, que pone fin a la ley sálica, el 29 de marzo de 1830. Algo que no es aceptado por los seguidores de Carlos, los carlistas. La Pragmática Sanción anular la pragmática sanción, o sea, la ley sálica firmando la pragmática sanción permitía que Isabel pudiese reinar. Sin embargo, si no se quitaba la ley sálica, el heredero hubiese sido Carlos María Isidro. Por tanto, los carlistas dicen que no es justo que hayan firmado la pragmática sanción y que se haya puesto fin a la ley sálica. Ante esta situación, en 1832 tienen lugar los sucesos de la Granja. El rey cae enfermo y uno de los más destacados carlistas, que ya os he hablado de él, que es su ministro Calomarde, logra que derogue la pragmática sanción. Sin embargo, Fernando se recupera hasta un poco milagrosamente, destituye y destierra a Calomarde y vuelve a restablecer la pragmática sanción. Ante el estado de salud del rey, este decide que sea su mujer María Cristina la que se encargue del gobierno del país. María Cristina nombra al liberal Cea Bermúdez como su principal ministro y decide apoyarse en este grupo político para poder gobernar. No porque ella fuese liberal, porque su marido era absolutista y ellos eran absolutistas, sino porque los absolutistas estaban opuestos a que su hija Isabel fuese a reinar. Y ellos se habían colocado al lado de Carlos María Isidro, que estaba exiliado en Portugal. Cea Bermúdez otorga una amnistía general a los liberales y estos vuelven de su destierro. Finalmente, en 1833 muere Fernando VII y se nombra a María Cristina regenta hasta la mayoría de edad de Isabel.